6:17, algo precioso, hermanos. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Como está escrita, en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vamos a leer el 16 y 17. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos, y al Israel de Dios. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las ¿qué? Las marcas del Señor Jesucristo. Vamos a orar para que el Señor sea hablándonos a través de su palabra. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, bendito Dios, en este día, Padre Santo. Te adoramos, te bendecimos y glorificamos, Padre Santo. Te doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Padre Santo. Gracias, Señor, por permitirnos, Padre Santo, estar en tu casa, Señor. El venir a adorarte, el venir a bendecir y glorificar tu nombre, Señor. El venir, Señor, a alimentarnos, Padre Santo, de la palabra, Padre Santo, que tú tienes, Señor, en esta tarde para nosotros, Padre de la gloria. Ahora, Padre de la gloria, te adoramos, te bendecimos, Padre Santo. Pasa, Señor, ese carbón encendido sobre mis labios, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Mire qué preciosa palabra, ¿verdad? Si yo le preguntara cuántos de nosotros tenemos las marcas de Cristo. Tenemos que tenerlas. Somos hijos de Dios, ¿no? Aleluya. Entonces, ¿por qué no tenemos las marcas del Señor? No es que sean azotes, las marcas del Señor sí son azotes, ¿verdad? Pero si nosotros nos ponemos a meditar ahora en la palabra del Señor y nos ponemos a ver, ¿será que los apóstoles de ahora tendrán las marcas de Dios? ¿Tendrán las marcas de Cristo? Pablo dijo, yo de hoy en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. O sea que Pablo estaba diciendo que era un verdadero apóstol de Dios, que era un verdadero hijo de Dios. Era aprobado. Por eso dice, yo estoy seguro que yo traigo las marcas. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, ¿verdad? Juntamente estoy crucificado con el Señor. Muchas veces he sido azotado, muchas veces he sido despreciado, muchas veces he sido perseguido, muchas veces han querido matarme. Aleluya. Miren las marcas del Señor. Pablo era un apóstol que él estaba consciente y él lo que hablaba, lo hablaba con una seguridad. Imagínense, para que usted y yo podamos decir que tenemos las marcas de Cristo. Nos falta bastante, pero ¿por qué nos tiene que faltar? Como dice la palabra, ¿verdad? Aún ustedes, ya teniendo que ser maestros, todavía son niños. Todavía necesitan leche. Todavía necesitan que los ande uno mimando, cuando ya deberían de ser maestros. Aleluya. Todavía somos niños. No tenemos las marcas del Señor. Aleluya. Pablo lo dice. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo sé que traigo en mi cuerpo la marca del Señor Jesús. Mire qué palabras tan tremendas cuando el apóstol Pablo declara, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todos podemos decir, yo soy cristiano, yo voy a una iglesia, aleluya, yo oro, yo leo la palabra, pero ¿qué es más importante? Traer las marcas de Dios. El Señor Jesús, desde que nace, es perseguido. Sus propios hermanos lo desprecian. El sacerdocio, porque la palabra dice, a los suyos vino y los suyos lo despreciaron. amén. El original dice, a los suyos vino
que es el sacerdocio. Y los sacerdotes lo despreciaron, aún lo echaron fuera del templo, aún lo perseguían. Amén. ¿Y nosotros qué hemos sufrido? Porque dice que si el mundo nos aborrece, bienaventurado, el mundo nos ama. Por eso dice, yo meditaba en esto hoy en la mañana, que me ponía a meditarlo y a leerlo, y decía: he aquí en delante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Vean lo que sufrió el Señor Jesucristo, vean lo que sufrieron los apóstoles. Amén. Cuando Pablo dice, juntamente estoy crucificado con el Señor. ¿Qué dice? Crucificó todas las obras de la carne. Todas. Muerto para el mundo, dice. El pasado lo tengo, ya no vivo yo, mas Cristo vive ¿dónde? En mí. Lo refleja. Amén. Por eso dice, características de un cristiano. Miren lo que dice, muy rápido, miren lo que dice Romanos 8:14. Ahí nomás regresa ese poquito. Hoy sí vamos a leer un poquito de Biblia. ¿Qué dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El 15 dice, pues no habéis recibido ¿qué? El espíritu de esclavitud. Para estar otra vez ¿en qué? En temor. Sino haber recibido el espíritu de adopción, por el cual ya clamamos, Abba, Padre. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios, por no haber recibido el espíritu de esclavitud. Y muchas de las veces nosotros todavía estamos en Egipto. Así es. Amén. Esclavos. Todavía no hemos salido de Egipto, Gloria a Dios. porque todavía tenemos ídolos, Así es. Amén. Altares. todavía tenemos altares, todavía anhelamos las cebollas, la carne. Sí, todavía no hay libertad en nuestras vidas. Amén. ¿Por qué? Porque no somos guiados por el Espíritu Santo. Por eso yo les digo que cuando alguien es guiado por el Espíritu Santo transforma desde adentro hacia afuera. Amén. Le dije que muy rápido. Mateo 6:12, ¿qué es lo que dice? Ahí está hablando del Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Mira, una marca de un cristiano es que ¿qué? Perdona. Perdona. Perdona y olvida. Amén. Porque una cosa es que perdone de labios y una cosa es que perdone de corazón. Amén. ¿Por qué? Porque si usted no perdona de corazón, ¿qué es lo que está pasando? La misma palabra del Señor me dice que si yo no perdono, el Señor no me perdona a mí. Amén. Si yo no perdono, yo tampoco soy perdonado en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice que una de las marcas, el de nosotros, es que nosotros tenemos que perdonar. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando vio que el Padre se estaba enojando, cuando vio lo que iba a pasar, iba a acontecer, ¿qué clamó? Perdónalos. Porque sabía que la ira de papá iba a descender en ese momento. Por eso es que él intercede por los que se estaban burlando de él, por los que estaban blasfemando de él, los que estaban ahí riéndose en la cruz del Calvario. Que le decían, si eres tu Dios, ¿por qué no te bajas? Aún el ladrón le decía, ¿verdad? Bájate tú y sálvanos a nosotros. ¿El Señor qué hace? Perdónanos. Aleluya. Porque no saben lo que hacen. Y en nosotros la falta de perdón es tremenda. Amén. La falta de perdón es lo que nosotros nos está faltando.
El orgullo no nos pueden hacer algo porque Amén. salta. Y todavía decimos, es que yo tengo el Espíritu. Gloria a Dios. Santo Dios, dice. Aleluya. Gloria a Sí, Dios. es que por eso digo que son marcas. El Señor era guiado por el Espíritu. Porque Él mismo declara, yo no hago lo que yo quiero, sino hago lo que mi Padre me manda hacer. Recuérdese que Dios es Espíritu. El Señor era guiado por el Espíritu. Usted y yo, si somos hijos de Él, tenemos que ser guiados por el Espíritu. Amén. Dios. Miren una marca, la primera, guiados por el Espíritu. El Señor Jesús era guiado por el Espíritu. Pablo era guiado por el Espíritu, porque él dice, yo he querido verlos, pero el Espíritu me lo ha impedido. O sea que el Espíritu no lo crea que lo va a dejar irse a meter a cualquier lugar. Amén. Porque Pablo lo dice. Por eso le dice, es guiado. Déjeme acomodar el pelo. Dice, es guiado por el Espíritu. ¿Cuál es la primera marca que usted tiene que tener? Es guiado por el Espíritu. La segunda marca, ¿cuál es la que tiene que tener? El perdón. Amén. El perdón. Porque el Señor era guiado por el Espíritu. Por el Espíritu fue llevado ¿a dónde? Al infierno. Al desierto. ¿Sí? Él hacía lo que el Padre le decía. El Padre es Espíritu. Pablo por eso decía, era guiado por el Espíritu. Pablo no dice que él perdonaba todas las ofensas. ¿Sí? Dice, segunda de Timoteo, dije que iba a leer, pero muy rápido, pero se lo voy a explicando poco a poquito. Ponga atención. Segunda de Timoteo 1:7. ¿Qué dice? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tiene que tener, un cristiano tiene que tener dominio, domina su carácter y emociones, no es impulsivo. ¿Verdad? De Dios. Acuérdense cuando estaban apedreando a Esteban, ¿verdad que no se enojó? Perdónalos. Porque no saben, no tomes en cuenta sus ofensas, su pecado. Los perdonó, pero ya en este tiempo vamos a ver lo que cuando nosotros nos tiran piedras son críticas y todo eso. Nosotros tenemos que tener un dominio propio. Sí, por eso dice, airaos, pero no pequéis. Porque cuando nosotros nos enojamos y empezamos a hablar, hermano, ay Dios mío, si con esa boca alaba a Dios, si con esa boca adora a Dios, Gloria a Dios. Aleluya. no tiene el dominio propio, no tenemos el dominio propio. Amén. Aún nosotros los que trabajamos en construcción, ¿verdad? Cuando nos pasa algo que nos machucamos, se nos quieren salir de esas cosas. Los sapos y la culebra. Sí, cuando se machuca, ¿verdad que sí? Somos humanos. Pero ahí es donde tenemos que tener el dominio propio. Porque sí, cuando nos pasa algo o no nos salen bien las cosas, quiere uno, le quiere salir uno los mexicanos, los salvadoreños, los guatemaltecos. Viejo hombre. Sí, Aleluya. no, sí es cierto. ¿Verdad? Por eso les digo, el cristiano tiene dominio propio. Imagínense, al Señor le decían que era hijo de fornicación, le decían que era hijo del diablo, le decían que por el Belcebú echaba fuera demonios. ¿Y qué dice la palabra? No abrió su boca. Amén. Tenía dominio propio. ¿Y el cristiano de hoy lo tiene? No. ¿Verdad que no lo tenemos? Mire cómo son las cosas. Gloria a Dios. No tenemos el dominio propio. Nos falta dominio propio. Amén. ¿Sí? ¿Dónde me quedé? En eso, ¿verdad? Domina su carácter y emociones. No es
impulsivos. Por eso el Señor dijo, no les he dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. ¿Qué es lo que tenemos que dominar? Todo. Amén. Todo. Por eso le digo, uno que anda, además cuando uno va manejando que se le mete, ¡ay! Empieza uno. Yo así era antes, ya no. Ya cuando se mete, ¡ay, Dios que los bendiga! No más que nos cuide a todos los que vamos aquí, porque por culpa de uno de esos locos, allá están los accidentes. Así es. Amén. Yo por eso digo, yo nunca salgo, si yo tengo que entrar a las 8 de la mañana, yo salgo temprano, hermano, aunque me tenga que dormir un rato allá fuera de mi trabajo. Pero nunca salgo corriendo desesperado. Y si voy tarde, voy al mismo paso, de tomo ya voy tarde. Si quieren que me regresen, o si quieren que me esperen. Pero a veces, ¿a qué horas entro a trabajar? A las 8, oiga, si faltan 10 minutos. ¡Ay! Ya me agarró la tarde y sale, ¡pum! Ya se va a estampar. Amén. Porque no tiene el control. Amén. ¿Verdad? Yo por eso le digo, yo tengo que tener, aquí entra esto. Por eso le digo, cuando uno en el río que se le van metiendo uno así, ay, dice uno. Se maneja por convicciones, no por emociones. Amén. Gloria a Dios. ¿Nosotros por qué nos movemos? Por fe. Porque dice que la fe es la certeza de lo que no se mira. Nuestro caminar, ¿qué es? Ya es por fe, ¿no? Nosotros vemos las cosas ya por fe. Amén. Miren lo que dice Hebreos 11:11, tiene que vivir rápido, ¿verdad? Porque es mucha. No se los voy a dar, no sé si se los voy a dar todos, no con domingo. Al cabo no tengo hambre todavía. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel y lo había prometido. Mire, por la fe que sabemos que el capítulo 11 de Hebreos habla de qué, de hombres de la fe. Por la fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que usted, ¿por qué se mueve? Se mueve ¿por qué? Por convicción o por emoción. Nosotros nos tenemos que mover por fe, porque muchas de las veces nos movemos por emociones y ahí está el problema. Nosotros tenemos que movernos por fe. Por eso el capítulo 11 habla: por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe habitó como extranjero en la tierra, ¿verdad? Y dice, por la fe también la misma Sara, dice, imagínate, dio a luz fuera de la edad, ¿verdad? Por decir ahorita en este tiempo, imagínense que nosotros escucháramos que una mujer casi de 100 años diera luz, de 90, 100 años. No, de 70, no le pongamos. Ya de 40, de 50 años. Ya es un riesgo para la mujer. Amén. Pero mire, por la fe, ella creyó en la palabra. Aunque hubo momentos, ¿sabe? Hubo momentos que dudó, por eso le dijo, mira, ahí está mi sierva, ahí llegará la promesa. Pero ella no iba a heredar. Ella se adelantó a los planes de Dios, pero la promesa no fue quitada. Amén. Ahí está la promesa. Por eso dice que el cristiano no se mueve por emoción, sino que es por la fe. Es como muchas de las veces, yo les he dicho que muchas de las veces hay gente, yo no critico, cada quien sabe, pero hay gente que danza por emoción. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, porque ya cuando termina la alabanza los ve todos dormidos en las bancas. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces no estaba danzando en el espíritu. Estaba danzando porque le movió la emoción para que lo vieran danzar. ¿Sí? Aleluya. Por eso dice que usted se tiene que mover por fe. Amén. Por fe. Porque hay promesa, porque la palabra del Señor dice que todo lo que pisare la planta de nuestros pies sería nuestro. Todo lo que pisare, todo es suyo. Pero dice también, ¿verdad? Medita en la palabra de día y de noche para que te vaya bien todos los días,
de tu vida. Para que esa promesa se cumpla, usted tiene que estar meditando en la palabra. Usted tiene que saber las promesas que están escritas para usted y para mí aquí en la palabra. Amén. Por eso es meditar, para que nos vaya bien, para poder tomar las promesas. Aleluya. Mire lo que dice Filipenses 4:5. Les dije, ahora sí los voy a hacer que lean la Biblia, como no la leen toda la semana. Ese me cayó a mí. Sí, ese me cayó a mí. Hoy sí. Yo no regaño. No, si no regaño, yo no sabía. ¿Cuatro qué? Filipenses 4:5. Amén. Por eso les digo, ¿cómo vamos a reclamar promesa si no sabemos? Dice, tiene espíritu afable y agradable, tranquilo, no es agresivo, ni apático, ni negativo. 4:5 dice, vuestra gentileza, ¿qué? Sea conocido. ¿En dónde? En todos. No nomás con el que me cae bien, ¿verdad? De Dios. A este sí me cae bien, dice. Por eso dice que nuestra gentileza sea conocida. Tiene un espíritu afable, agradable y tranquilo, dice. Aleluya. Y su gentileza es conocido en todos los hombres. A veces decimos, ¿verdad? Mire qué humildad esta gente. Mire la humildad de esta persona. Mire la humildad de esta gente. O sea, tiene un espíritu agradable y tranquilo. Es equilibrado. Es humilde, no tiene soberbia ni orgullo. Miren lo importante. Amén. Salmo 138. Les dije, que van a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. 138, capítulo 6, versículo 6, perdón. Porque Jehová Viene a lo viene humilde. lo mira de lejos. Mire, por eso dice el equilibrado estima, dice, es humilde, no tiene soberbia ni orgullo, si se equivoca, no busca justificarse, sabe aceptar su error. Gloria a Dios. Y ese es el problema, ¿verdad? Que nosotros, para reconocer nosotros que estamos mal, ay Dios mío, Amén. ese es el problema. Así es. Ese es el problema más grande, que nosotros, para reconocer que estamos mal, por eso dice la palabra, ¿verdad? Que dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Por eso dice que nosotros somos que no tenemos que tener ni altivez ni orgullo, y si nos equivocamos tenemos que aceptar nuestros errores. Amén. Pero ese es el problema. Si se equivoca usted, somos como Adán. Es que él tuvo la culpa, ella tuvo la culpa. Gloria a Dios. ¿Verdad que sí? O somos como el rey Acab, le decimos a Elías, tú eres el que estás turbando, me dice. Tú eres el que turbas todo el pueblo, le decimos. Aleluya. Sí, pero uno dice que uno tiene que reconocer sus errores. Así es. Así es. Amén. Uno tiene que reconocerlo, por eso dice que cuando uno se equivoca, no busca justificarse, sino saber, tenemos que saber, tenemos que reconocerlo. Gloria, así es. Gloria a Dios. No nos podemos justificar. Amén. Nadie está excepto de cometer errores. Nadie. Dicen los psicólogos que cuando uno no acepta el error todavía es pequeño de edad. Sí. Es adulto. No ha reconocido. Porque el niño lo puede ver todo lleno de chocolate y pregúntele, ¿te comiste el chocolate? No, yo no fui. Fue mi hermano. Fue mi hermano. Sí, así somos nosotros. Cuando cometemos errores, no es que él tuvo la culpa porque mire esto. No. Hay que reconocer. Aleluya. Porque dice la palabra del Señor que el que confiesa sus pecados prospera.
mas el que no lo confiesa no prosperará, siempre estará estancado, siempre estará en el mismo lugar. Amén. Aleluya. Por eso dice, sabe reconocer. Por eso dice que el Señor, que al humilde. ¿Y cómo era el Señor? Si el mismo Señor dijo, aprender de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Pablo, ¿cómo era? A Pablo lo criticaban. ¿A poco dijo algo cuando llegó a la isla de Malta que se le pegó a la víbora? ¿Va que es un asesino, a ti te van a matar? Mira cómo te... ¿Dijo algo? No. Aleluya. Por eso es que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esas marcas. Por eso dijo Pablo, las tengo visibles. O sea que los frutos del Espíritu Santo eran visibles en Pablo. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Y así deben de ser visibles en nosotros. ¿Por qué? Porque muchas de las veces lo único que se ven cosas, se ven unos sí y otros no, unos sí y unos no. ¿Sí? Miren lo que dice Romanos 13:1. Yo no sé cómo va con las marcas, ¿verdad? ¿Qué dice? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es lo que menos queremos, sujetarnos, hermano. Es lo que menos queremos. Y decimos que somos hijos de Dios. Cuando el mismo Señor dijo, yo no hago lo que yo quiero. Amén. Yo no hago lo que yo quiero. Yo vine a hacer la voluntad. O sea que Él estaba sometido a su Padre. ¿Sabe dónde nos enseñó el Señor el sometimiento? ¿No? Te dice que lee la Biblia, que está bien instruido, que tiene el Espíritu. ¿Dónde? Tampoco. Tampoco. ¿Sabe dónde? Él no comenzó su ministerio. Se sometió a Juan el Bautista. Así es. Gloria a Dios. Ahí se sometió el Señor. Y hay gente que no se quiere someter. Gloria a Dios. Aún el Señor era mayor que Juan el Bautista, pero el Señor sabía que tenía que haber sometimiento, tenía que haber humildad para poder comenzar su ministerio. Y hay gente que quiere comenzar ministerio sin sometimiento y sin su humildad. Ahí el Señor le enseñó, porque dijo, tú me ves, no, tú me tienes que bautizar a mí. Yo estoy sometido a ti porque todavía no comienzo mi ministerio. A ti te puso el Señor primero. Yo soy primero que tú, pero a ti te puso el Señor. A ti te puso mi Padre. Yo tengo que cumplir lo que está escrito. Por eso le digo, hay gente que quiere comenzar ministerio sin humildad y sin sometimiento. Y no se puede. No se puede. Lo tiene, pero tiene que tener esto. Ahí nos enseñó el Señor. Hasta que fue Juan quitado, empieza el ministerio del Señor. Si no es quitado Juan el Bautista, el Señor no comienza el ministerio. Es como David. David respetó a Saúl hasta que Saúl fue quitado. Samuel respetó a Elí hasta que Elí fue quitado. Miren la obediencia que usted y yo tenemos que tener. Por eso dice, someteos a toda autoridad, porque no la pone el hombre, la pone Dios. Y es lo que no tenemos. Así es. Aquí habla de toda autoridad. Aquí habla de la autoridad. Porque son puestos.
Ahí el Señor fue donde nos enseñó el sometimiento. Pablo estaba sujeto a los apóstoles, porque dice que iba y rendía cuentas a Jerusalén. Ahora el pueblo de Dios no rinde cuentas, hace lo que quiere. ¿Y yo por qué le tengo que rendir cuentas? Bueno, usted no está sujeto a la palabra. Amén. Hacemos lo que queremos. Hacemos lo que queremos. No respeta la autoridad. ¿Usted cree que va a respetar a Dios? Menos. No. Aleluya. El Señor respetaba. Antes de hacer una cosa, Padre, es tu voluntad. Por eso el Padre nuestro dice, ¿verdad? Hágase su voluntad, no la mía. Ahora voy a hacer mi voluntad y no la tuya. Aleluya. ¿Sí? Por eso le digo, se somete a toda autoridad. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que le impresionó al Señor Jesús de aquel soldado romano? Tenía autoridad. La humildad Sí. y la sujeción, porque le dijo, yo también soy hombre bajo autoridad. Le estaba diciendo al Señor Jesús, tú también eres hombre que está bajo autoridad, que tiene una autoridad arriba de ti. Yo también, porque le digo a este, ve y haz esto. Por eso el Señor se quedó. No ha hallado tanta fe en Jerusalén como la de este hombre. Gloria a Dios. ¿Dónde está tu casa? No soy digno. Usted y yo no éramos dignos, hermano. Pero por la misericordia de Dios y ese sacrificio en la cruz del Calvario, somos dignos de entrar. Somos dignos de que el Señor entre en nosotros. Mire, una marca. Ya llevamos, ¿cuántas marcas lleva usted puestas? Porque son visibles. Pablo dijo que eran visibles. Primero, que es guiado por el Espíritu Santo. La segunda, ya perdonó. La tercera, tiene carácter de dominio propio. La cuarta, se mueve por fe o por emoción. Aleluya. La quinta, dice que reconoce sus errores, que no es altivo ni orgulloso. La sexta, está sujeto. Se somete. O se somata. Una de dos. ¿Sí? Yo siempre les he dado el testimonio y si quieren le traigo al pastor 12 años con él mismo. Pregúntele cuándo me fui de la iglesia. Pregúntele si me iba a la otra iglesia sin permiso. 6 meses sentado luego. Ahí es lo primero que le enseñan. ¿Verdad? Establecidas sin rebeldía. Dice, practica el respeto no siendo descortés. Dice, no descuidando. Dice, no. Está sujeto a las autoridades establecidas sin rebeldía. Cuando va a 80 millas, nomás ve el policía y cómo le baja. Ahí sí lo respeta. El trabajo. El patrón. Para el teléfono. Cuando va hablando por el teléfono hasta lo avienta. Ahí sí respeta, ¿verdad? Ya no me sigue tirando. Y entonces le queda bien, a ver si no. Me va a dormir. ¿Verdad? Ya cuando pasa, lo agarra otra vez. Es que iba el policía ahí. Hasta que no nos dan la medicina, ¿verdad? La última medicina fue de $1,000. Lo volví a hacer, no, ya no. No se preocupe, era 25 millas arriba del límite nomás. No más. En un lugar de 55 millas. Y uno nunca piensa, porque yo lo vi que venía de allá para acá. Cuando viene así nunca piensa que le van a tirar la pistolita. Ya cuando me prendió la luz, ya para qué le bajaba, y ya me arregló. No, ya no me paré. Ya nomás lo vi que se dio vuelta, dije, no es para mí. Y el espíritu dije, es para mí. Tengan $1,000. ¿Y chance de pago? Sí, por pagos.
pero salió en $1000. Lo volví a hacer. Traigo esa medicina. Efectiva. Ahí me enseñaron a respetar límites de velocidad en esa área. Por eso les digo, hay que tener cuidado. Por eso hay que respetar toda autoridad. Gloria a Dios. Someteos a toda autoridad. Porque el Señor dice, es el que pone y quita. Pone y quita. Amén. Pero ahorita el pueblo está bien rebelde. Sí. Rebelión de Son marcas que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios. Amén. Como digo, yo no me mando solo. De repente recibo llamadas, ay Dios, hermana Teresita, y empieza. No crean que no. Romanos, ¿verdad? Mire lo que dice 1 Timoteo 5:13. Este es el que está más bueno. Dice: se mantiene lejos de la crítica y el chisme. No se entromete en la vida de los demás, opinando cómo pueden manejar su vida. 1 Timoteo 5:13. ¿Qué dice? Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. ¿El Señor nos dio ejemplo en este versículo o no nos dio ejemplo? ¿En dónde? ¿Pero dónde? ¿A qué iba él a la casa de Marta y María? Vamos a llevar la palabra. ¿Verdad que sí? Pero dice, por eso nosotros dice, se mantiene lejos de la crítica y el chisme. No se entromete en la vida de los demás opinando cómo pueden manejar su vida. El Señor Jesús, cuando llegan aquellos dos jóvenes, ¿qué fue lo que les dijo? Mira, este no me quiere dar mi herencia y este es el momento. A mí no me metan en su chisme. Yo no soy juez. ¿A mí quién me ha puesto por juez? ¿A usted quién me ha puesto por juez? ¿A mí quién me ha puesto por juez? Nadie. Aleluya. Nadie. Miren las marcas. El Señor dijo: ¿a mí quién me ha puesto por juez? Yo he venido a salvar, he venido a restaurar lo que está perdido. Amén. He venido a buscar la moneda que está perdida. He venido por la oveja que está perdida. Amén. Porque en ningún versículo de la palabra el Señor juzgó. Amén. ¿O sí? Aquí dice, se mantiene lejos de la crítica y el chisme, no se entromete en la vida de los demás. ¿Verdad? Habacuc capítulo 2 versículo 3. A ver quién lo encuentra primero. Habacuc. En el Nuevo Testamento. En el puro en medio de la Biblia. Habacuc capítulo 2 versículo 3. Es que son libros que uno casi no usa. Dice, aunque la visión, ¿qué? Aunque dice que el cristiano es visionario y tiene fe. Si yo le preguntara cómo se mira a final de año, ¿cómo se mira? De mañana le voy a preguntar a usted cómo mira a sus hijos de aquí a 4 años si el Señor no ha venido. ¿Cómo los mira? ¿Cómo los mira? No.
¿Cómo los mira? Usted se lo tiene que imaginar. Viendo. Yo si tuviera, yo le diría, yo los quisiera ver aquí, unos predicando, unos profetizando. Ver cómo visionamos, cómo miramos a nuestros hijos. Cómo miramos a nuestras hijas como siervos y siervas de Dios. Esa sería mi respuesta. A lo mejor la suya, no, un gran doctor, una gran licenciada, un abogado, no es malo. Pero sería, porque Habacuc dice, aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas sé que apresuraré hacia el fin. No mentirá, aunque tardare, espérenlo, porque sin duda vendrá y no tardará. Es visionario, ¿por qué? Porque se está moviendo por fe. Algo que no es. ¿Verdad? Por eso es que nosotros tenemos que tener visión. Tenemos que tener visión y tenemos que tener la fe juntamente, porque dice que la fe sin obras es muerta. Porque si yo tengo fe, a ver, ahora muéstreme sus obras. Pero tengo obras, ahora muéstreme la fe. Está tremendo, ¿no? Porque todos tenemos fe, pero ¿dónde están las obras? Aleluya. O tenemos obras, pero no tenemos fe. ¿Sí? Por eso dice que es visionario y tiene fe. Dice que también tiene que ser que dadivoso. Proverbios 11:25, si no me equivoco, donde dice que el que le presta a Dios, el que le da al pobre, le presta a Dios. Cuando usted da a cualquier persona, usted no tiene que esperar nada de regreso. Si usted le da un vaso, por eso dice, si tú das un vaso de agua a alguno de mis pequeños, no te quedarás sin qué, sin recompensa. Y ese es el problema de hoy en día, que nosotros nos están engañando, que si usted da 100, Dios le regresa 200. Esa es una mentira. Lo que usted da, no espere nada a cambio. Por eso dice, es dadivoso aún con los que no se lo merecen, sin esperar nada a cambio, porque sabe que su recompensa viene de Dios. ¿De dónde viene su recompensa? Por eso dice Proverbios, el que le da al pobre, le presta a Dios. Pero nosotros somos tan duros para dar un vaso de agua. Gloria a Dios. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Aún con la pobre gente que anda en la calle, si nos piden $1, ponte a trabajar. Todavía estás joven. Sí, y la misma palabra dice que cuando miremos nosotros eso, considerémonos a nosotros mismos, que no sea que vayamos a caer. Amén. Sí. Por eso dice, sin esperar nada a cambio. Pablo dijo, con gusto me gasto lo mío, aunque ustedes me odien más. Gloria a Dios. Pablo lo daba para la obra de Dios. Lo que él tenía lo daba para la obra de Dios. Amén. Sí. Él trabajaba haciendo estas casas, así como decimos de camping ahora. Él trabajaba para él. No trabajaba para él. Trabajaba para que el evangelio fuera esparcido. Fuera creciendo. Por eso dice, con gusto me gasto lo mío. Al yo ya sé lo que es tener y lo que no es tener. Ya sé lo que es comer y no comer. Mire cómo hablaba él, cómo decía. Amén. Y nosotros, ay, es que si le doy, no me va a alcanzar. No voy a ir al mall ahora. No voy a ir al buffet. No voy a alcanzar para comprarme el pan y las donas todos los días. Para el pedicure. Para el pedicure, ¿verdad? Para el manicure. Ya solo quedaban $40 y los 40 que le quitamos ya no están $2. Sí.
En el restaurante no nos duele dejar $10 de propina. 15. Y al Señor nos duele darle $1. Sí, gloria a Dios. Esos son los más bendecidos aquí en la iglesia, los de $1. Gloria a Dios. Sí. Por eso dice que es dadivoso. El Señor dice que lo entregó todo por nosotros. Lo dio todo. ¿Y nosotros? Nada. 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 Allá tráiganme, yo pago la otra hora de mariachis y en la iglesia. No. Gloria a Dios. Allá le dio todo al diablo. Y para Dios, no, hombre. Voy a mantener a los pastores. Dice. Les voy a comprar el carro a los pastores. Ponen la mirada en el hombre. Ponen la mirada en el hombre. Amén. No se preocupe que yo salgo a trabajar todos los días, gracias a Dios. Yo no vivo por ofrenda. Gloria a Dios. Y Dios así me bendice. Porque llega gente que ni conocemos. Aquí les traigo. Tenga, váyanse a comer, nos dice. Gente que ni conocemos. Manda los cuervos del Señor. Se llevan la bendición los de afuera porque los de adentro no quieren. Llega gente, tenga, aquí traigo esta ofrenda para la iglesia. Gloria a Dios. Se queda uno, gloria a Dios. Porque es que no falta para la renta. Porque es que el Señor nos bendice. ¿Verdad? Amén. ¿Por qué cree que no nos mira afanados cada fin de mes que no completamos? Llorando en el altar que no completamos para la renta. Aleluya. Porque no somos, como dice el hermano Ismael, no somos agarrados. Gloria a Dios. Si nosotros tenemos un plato de comida, nos lo comemos todos juntos y no cobramos. Aleluya. Está pesado, pero es verdad. Nosotros debemos de dar sin esperar nada a cambio. Gloria a Dios. Amén. Yo mi recompensa no la espero del hombre. Mi recompensa la espero de Dios. Por eso Proverbios dice, el que le presta al pobre, el que le da al pobre, le presta a Dios. Amén. Por eso dice su palabra, trae los diezmos y las ofrendas y yo abro las ventanas de los cielos y derramaré. Si usted le da a Dios en agradecimiento, no porque lo estén forzando, porque hay iglesias que en medio de todos los días le predican del diezmo y de la ofrenda. Todos los días le dicen las necesidades que hay en la iglesia, lo que no completan, lo que quieren comprar. Protén, rifa, que vamos a comprar esto, vamos a comprar lo otro, vamos. No. La iglesia, su obligación, no es obligación, si usted quiere, es su diezmo y su ofrenda. Ya si usted quiere dar una ofrenda aparte, ya es problema suyo, porque usted le nació. Pero lo que tiene que traer a la casa del Señor es su ofrenda y su diezmo. Nada de que vamos a hacer, no. Cuando se necesitan estoy de acuerdo, pero cuando no. Amén. ¿Verdad? Aleluya. Por eso dice, no esperando nada a cambio, porque la recompensa viene de Dios. Él es el que recompensa. ¿Verdad? Miren lo que dice Judas, 1:16. Judas, a ver si lo encuentras. Un capítulo nada más de la Biblia, pero tremenda esa carta de Judas. ¿Lo tiene? Antes de Apocalipsis. 1:16. Dice, no espera nada de nadie, excepto de Dios. No idealiza a las personas, no trata de sacar ventaja de algo y no manipula. Estos son murmuradores, dice que dice, envidiosos, que andan según sus propios deseos, cuya mente inflada, adulando a personas para sacar
provecho. Mire que el Señor tráigame 100, el Señor le va a dar 200. Mire, venga y traiga su tarjeta, traiga su dinero, vamos a hacer un pacto ahí. ¿De qué tamaño quiere su milagro? De ese tamaño su ofrenda, Padre Santo. Si usted no le da a Dios, más rico está. Eso es otra mentira del diablo. Simplemente no es bendecido. Porque dice la palabra que lo que usted siembra, eso va a cosechar. Amén. Manipulan a la gente. Manipuladores. Por eso dice que en sus propios deseos, pactos, aún traiga sus joyas. Aquella loca que decía, ¿verdad? Miren, el dinero habla. Ay, Dios mío. Los dólares me hablan, dice. Las de ofrendas de a 1000 al frente, los de 500 ahí, los que no van a dar allá, sálganse, les decía. Eran manipuladores, la G12. Manipulaban a la gente. Ahorita ya no se oyen tanto, ¿verdad? Pero ahí está. Hay unos cuantos todavía. No quiero. Sí. Mire, manipulando. Tráigame su ofrenda y yo le llevo su petición al muro de los lamentos. Si el muro de los lamentos es el altar. El muro de los lamentos son las rodillas, mire, donde usted se dobla a orar y a llorar delante de la presencia de Dios. No necesita un hombre intercedor, si el intercedor allá está arriba. Allá está la diestra del Padre. Manipulan al pueblo. Ay, aquí está porque va a Jerusalén. Ay, aquí está. Oiga, si dice la palabra de Dios que Él está atento a los oídos de todos, es la oración del justo. Hay tanta gente manipuladora en el internet. Aleluya. Mande para esto, mande para esto. ¿Y cómo sabes si lo están haciendo? Manipuladores. Es que Dios me habló y me dijo que sí. Por eso uno tiene que tener cuidado. Más que el Señor nunca manipuló. Cuando a Pedro le dijo el brujo aquel, ¿cuánto quieres? Que el Señor te reprenda y mira tu alma en amargura está. Así le dijo. Y hoy en día, La raíz de todos los males. el dinero. Esa es la raíz. El amor al dinero. Amén. Vamos a juntar una ofrenda para Él. Vamos, el Señor me puso que hiciéramos esto. Manipulando al pueblo. ¿Por qué crees que la gente dice, ahí nomás le sacan el dinero a uno? Perdón por eso. Ya voy a terminar, no se enoja. Filipenses 5:16. No, es interesante esto. Y el Señor me lo ponía y yo contento. Mire, son marcas que usted y yo tenemos que tener. ¿Qué le dije? ¿Filipenses qué? No, Tesalonicenses, perdón. Pero lea Filipenses 3:14 también, ya que está ahí. Prosigo la meta, Ajá. al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice que crece y crece sin estancarse porque sabe que cuando no lo hace, retrocede. Dice que nosotros debemos ir de qué? De aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Usted y yo no tenemos que dejar de crecer, hermano. Así es. Todos los días debemos de crecer. Porque dice que el Señor crecía en qué? En sabiduría. En sabiduría y en estatura y en sabiduría. Entonces nosotros así tenemos que ser, en sabiduría y en estatura tenemos que ir creciendo cada día, hasta que el día es perfecto.
Tesalonicenses 5:16 dice, tiene gozo en momentos difíciles porque sabe de dónde lo sacó Dios. Primera de Tesalonicenses, ahí termino. Ahí está después de Filipenses. Está Colosenses y después Tesalonicenses. 5:16. Estar siempre. Debemos estar nosotros. ¿Cuándo? Siempre. Dije primero en Tesalonicenses. Estar siempre, ¿qué? Gozosos, siempre. En medio de la prueba, en medio de la lucha. Por eso dice el salmista, alábale todo el tiempo. Gloria a Dios. Alábale, alábale. El Señor en la cruz estaba gozando. Estaba contento. Porque estaba pidiendo perdón. Por eso dice, mire las marcas que nosotros tenemos que tener. Somos guiados por el Espíritu Santo. Tenemos dominio propio. Nos movemos por fe. ¿Verdad? Somos humildes, no somos orgullosos. Nos sometemos a toda autoridad. No nos andamos entrometiendo en la vida de los demás, sino oramos por ellos. Por eso dice que oremos por ellos. Por eso dice, si tú eres espiritual, exhórtalo en lo espiritual. ¿Sí? No esperamos nada a cambio. Lo que damos, lo damos de corazón. Amén. No esperando nada a cambio. Sabemos que Dios va a bendecir. Sabemos que de una manera u otra uno se cree, ¿y ahora qué pasó? De repente usted debe ticket. ¿Quién lo pagó? Gloria a Dios. Yo le daba el testimonio al hermano Juan ayer de que una vez yo cuando iba para Fresno, iba sin dinero de regreso. No traía para la gasolina de regreso. Yo nomás llegué a la gasolinera, Señor, yo no sé qué vas a hacer. Me puse la tarjeta, la hice crédito y cuando vengo y reviso la cuenta aquí, cuando llegué aquí, reviso la cuenta, tenía $200. ¿De dónde salieron? Solo Dios sabe. Oye, el oro y la plata. ¿De dónde? No tenía ni 20. Yo sabía que no tenía. Y cuando vengo y reviso la cuenta, ahí es donde deberá ser el real, Señor. Gloria a Dios. Mire las marcas que tenemos que tener usted y yo. Son marcas de hijo de Dios. Son las marcas que el Señor Jesucristo tenía. Amén. ¿Y nosotros cuáles marcas tenemos? ¿Será que tal no llegamos ni a que somos guiados por el Espíritu? No se crean. No, pero no sé. Medítenlo, llévenlo en su corazón y vea cuáles marcas le faltan. Amén. Pablo las tenía. ¿Y nosotros? Tenemos que tenerlas. Somos hijos de Dios. Así es de que Dios me los bendiga, Dios los guarde. Los espero el martes a las 7:30 y el otro viernes la vigilia. Acuérdense que es vigilia. No le vaya a ir a decir el Señor, ayer les está durmiendo, no pudiste velar 1 hora conmigo.